Bueno, hoy vamos a encarar la última sección del módulo de seguridad contra incendios. A modo de cierre, vamos a hacer un repaso al final. Está programado para el miércoles. Yo estoy preparando un ejercicio para hacer un ejercicio como de integración de todo lo que hemos visto, pero sobre todo el cálculo de escaleras para que les quede claro. Este, Vamos a ver alternativas y vamos a discutir algunas cosas. En la clase de hoy, lo que corresponde es el tema adecuado diseño de sistemas de extinción y sus incidencias arquitectónicas. En la clase básicamente nos vamos a dedicar a esto, a la extinción, pero vamos a apoyarnos en conceptos que hemos visto en clases anteriores. Esta sección trata principalmente de los medios de extinción que nosotros debemos considerar que existen, ¿no? Para combatir un incendio. Muchas de estas maniobras de combate son llevadas a cabo por personal especializado, como por ejemplo en Uruguay es la Dirección Nacional de Bomberos, pero evidentemente en edificios complejos, como vamos a ver en el desarrollo de la clase, también nosotros tenemos sistemas de extinción propios que los vamos a clasificar de determinada manera, de los cuales bomberos eventualmente podría hacer uso cuando llegue y utilizar o conectar sus sistemas. Por ejemplo, el camión de bomberos tiene una reserva, conectar la reserva al propio sistema del edificio, o en su defecto, utilizar también los elementos que están allí. Pero las primeras personas que van a hacer el combate cuando el incendio aún es incipiente son los usuarios del edificio, ¿no? Entonces, los usuarios del edificio van a estar capacitados en la maniobra de estos elementos, van a ser los que van a hacer el primer combate y estos elementos tienen que estar disponibles de manera adecuada y de acuerdo al riesgo del edificio. Nosotros vamos a desarrollar un poco de esto en esta clase. Entonces, lo primero que vamos a empezar es a discutir o abordar, recordar lo que vimos en la primera clase, en las secciones 1 y 3, que hablábamos de la teoría de la extinción y bueno, cómo entendíamos que era la combustión y qué era la carga de fuego. Luego vamos a ver las incidencias arquitectónicas de los sistemas de mediana y gran envergadura, que es una manera de clasificar estos sistemas de combate de incendio en el edificio. Sobre todo porque ustedes, como arquitectos, tienen que prever montantes, tienen que prever lugar de recorridos de cañerías, tienen que prever grandes depósitos de agua muchas veces, y tienen que tener esto en cuenta para definir no solo el sitio donde va a estar ubicada la reserva, sino otras incidencias, por ejemplo, estructurales, ¿no? Que deben de estar consideradas para que el proyecto de combate sea adecuado y, bueno, no tengamos problemas de otra índole. ¿Se acuerdan ustedes que nosotros habíamos hablado del triángulo de fuego, del tetraedro de fuego? Bueno, ¿qué era esto? Era una abstracción, una manera de interpretar lo que sucedía, ¿no? En una combustión, en un incendio. Nosotros veíamos que habían al menos tres elementos cuando definíamos el triángulo de fuego, ¿no? El calor, que es el que activa este incendio, por ejemplo, una chispa o un fuego que en algún momento se hizo de manera intencional, pero luego se va de control. Recuerden que aquella era la diferencia, ¿no? Entre un fuego y un incendio. La presencia de combustible en ese ambiente, en ese local, en ese entorno construido. Partimos de la base que materiales combustibles existen abundantes en nuestro entorno, ¿no? Nosotros estamos rodeados de combustibles y cada vez este, el alojamiento, la ropa y todos los elementos que se incorporan en la arquitectura son bastante combustibles y a diferencia de pronto de hace un tiempo atrás donde, bueno, el plástico no era tan universalmente utilizado. Luego está el comburente que es el aire ambiente, ¿no? Este aire, el oxígeno, que es el que me permite realmente que entre en combustión, ¿no? Al tener combustible, tener calor y tener comburente, yo puedo realmente tener fuego. Y luego aparece el cuarto componente, por eso es que se forma este tetraedro, esta figura que ya tiene volumen, que es la reacción en cadena. ¿Qué pasa? El calor retroalimenta este sistema. Más calor, se calientan más combustibles, el aire permite que la combustión siga realizándose, se produce más calor que calienta otro combustible y así esta reacción se va repitiendo
por ciclos, digamos, constantemente hasta que, bueno, se toma alguna acción realmente para frenar este proceso. ¿Qué pasa? Una vez que se inicia el fuego, lo ideal es que se extinga a la brevedad, ¿no? ¿Se acuerdan de aquello que nosotros hablábamos, la carrera contra el tiempo? Bueno, se inicia una carrera contra el tiempo, donde uno tiene que tratar de combatir rápidamente este foco de incendio para seguridad de las personas, para evitar, bueno, pérdidas materiales y el lucro cesante. Esa era la que nosotros habíamos fijado como la secuencia lógica para tratar este tema. Este proceso de extinción se realiza en paralelo al proceso de protección de las personas. ¿Qué quiere decir? Eh, Van a haber personas que están formadas o capacitadas para combatir el fuego y otras personas que han sido formadas o capacitadas para sacar a las personas del edificio. O sea que el proceso de evacuación y el proceso de extinción empiezan a la vez. Eh, que haya sincronizaciones de ese proceso es fundamental. Muchas veces si el incendio es incipiente y se descubre rápidamente con un elemento de extinción manual, se puede combatir y bueno, no es necesario, digamos, realizar una evacuación total del edificio, capaz que solo se evacuó ese sector. Pero todas estas tareas tienen que estar sincronizadas y es importante que ambas empiecen a la vez. Bueno, los sistemas de extinción, ¿en qué se basan básicamente? En la deconstrucción de este triángulo de fuego o este tetraedro de fuego, ¿no? Los elementos extintores van a buscar o quitar el calor o quitar, la más difícil es el combustible, ¿no? Porque el combustible está presente, bueno, podrían bomberos empezar a hacer remoción de materiales, quitar el comburente, el oxígeno. Entonces, de esa manera se elimina también otra parte importante de este proceso. O combatir la reacción en cadena. Los agentes químicos o los agentes extintores, debo decir, tienen distintos propósitos, pero de alguna manera, quitando alguna de estas caras, se logra ese proceso de extinción que nosotros estamos procurando. El sistema de extinción va a tener un agente extintor o un sistema propiamente dicho, ¿no? Para contener ese agente extintor y para eh, aplicar ese sistema extintor sobre el fuego, diferente dependiendo de básicamente la envergadura del sistema que se trata. Entonces, nosotros vamos a ver distintos tipos de agentes extintores ahora en esta clase y cómo es que estos agentes extintores se utilizan en el combate del fuego o de qué manera están contenidos y bueno, cómo sería ese proceso de extinción. Lo primero que vamos a hacer, como esto está incluso si ustedes tienen a mano y lo pueden ver, está en la propia etiqueta de un extintor manual, ¿no? Hay una clasificación respecto al fuego y esta clasificación va según el combustible, ¿no? De esta abstracción del fuego, bueno, hay una clasificación del fuego dependiendo de qué es lo que está en combustión, ¿no? El combustible. Entonces ustedes van a tener fuegos clase A. Estos fuegos son materiales combustibles carbonizables comunes, por ejemplo, lo que nosotros tenemos en cualquier ambiente, ¿no? El papel, la madera, los tejidos. Después hay fuegos clase B. Estos fuegos son en combustibles líquidos o gaseosos, por ejemplo, aceites, pinturas, alcoholes, nafta, queroseno. Hay fuegos clase C, que es donde exista corriente eléctrica, entonces nosotros podemos tener un fuego en un tablero eléctrico, en un conductor, en un equipo eléctrico, en cualquier tipo de equipamiento electrodoméstico o de la infraestructura eléctrica propiamente dicha. Luego vamos a tener fuegos clase D, estos fuegos son en metales combustibles, son fuegos químicos. En este curso nosotros no vamos a andar en este tipo de fuegos, son muy específicos. Ustedes verán que en los programas de arquitectura convencionales, básicamente nosotros vamos a tener estos tres primeros siempre. Este es más esporádico que aparezca y bueno, no lo vamos a tratar en este curso de acuerdo a su complejidad. Luego podemos tener fuegos clase K en aceites vegetales o grasas animales no saturadas, por ejemplo, una freidora, un calentamiento de aceite, procesos de cocción industriales. Acá lleva un agente especial también, que es diferente a los que se utilizan en los fuegos anteriores. Y bueno, y el proceso de extinción, pues, básicamente empieza en sustraer combustible de la llama, ¿no? Por ejemplo, si yo tuviera un fuego, un aceite combustible en mi casa, ¿no? Estoy haciendo algún tipo de cocción y bueno, se prende fuego el aceite que tiene en la sartén.
lo primero que podrían hacer ustedes es sofocarlo, ¿no? Taparlo. En ese caso, al eliminar el oxígeno, ese fuego cesa. Sería la primera acción. Pero bueno, en un proceso industrial donde ya la cosa es más grande o las freidoras industriales son un poco más potentes, utilizarían un extintor que tuviera un agente clase K. La otra cosa que yo puedo hacer es reducir la temperatura del combustible. Cuando bomberos ingresa a hacer un combate del fuego, y ustedes podrán escuchar a veces en la prensa o ellos van haciendo comunicaciones de, de cómo es que hacen el combate del incendio, enseguida hablan de que están haciendo tareas de enfriamiento. Y lo que están tratando es que la temperatura del combustible baje para determinado parámetro donde, recuerdan, ya no es capaz de entrar en combustión. Hay una temperatura, por decirlo de alguna manera, óptima o una temperatura de ignición propia del material. Bueno, a través del enfriamiento, de tratar de reducir esa temperatura del combustible, quitar, digamos, el fuego, que el fuego cese. Otra de los procesos de extinción que encara bomberos o ustedes como usuarios en el edificio podrían llegar a intentar hacer es eliminar o reducir el oxígeno ambiente. Esta es la más difícil de todas, ¿no? Porque el oxígeno es lo que permite realmente que las personas puedan estar en ese ambiente. Entonces, al suprimir el oxígeno, también están poniendo en riesgo a las personas. ¿Qué pasa con eliminar o reducir el oxígeno en el ambiente? A veces, en lugares donde realmente no hay usuarios, por ejemplo, no sé, en la sala de un servidor, se puede utilizar un sistema que nosotros vamos a ver más adelante que quita el oxígeno del ambiente. Y de hecho, el fuego, el sistema que se utiliza o la gente que se utiliza para combatir el incendio de fuegos clase C, trabaja con este principio, ¿no? De reducir el oxígeno en ese lugar del ambiente para sofocar este fuego. La otra cosa que se puede hacer para combatir un fuego, además de sustraer el combustible de la llama, reducir la temperatura del combustible o eliminar el oxígeno, todas las acciones que nosotros hacemos sobre el tetraedro de fuego, es aplicar productos que alteran la química de la combustión. Estos productos que alteran la química de la combustión pueden hacer cualquiera de las tres cosas anteriores, más eliminar la reacción en cadena. Entonces, estos agentes químicos son especialmente diseñados para combatir algunos de estos fuegos. A veces hay agentes que son multipropósitos, pero pueden haber especializados en alguno de estos fuegos y bueno, de esa manera logramos combatir el fuego de diferentes clases que podríamos tener en un local, en un ambiente construido, a través de estos agentes de extinción. Acá no está en la tabla y esto es algo que es incipiente capaz para nosotros, incluso en Uruguay es un desafío que todavía no se ha resuelto, pero no estamos tan mal, no se crean, en el mundo también se está discutiendo esto y todavía no hay claridad al respecto sobre qué agente sería el adecuado para combatir un incendio en una batería de litio, ¿no? En una batería de litio de uno de estos que se están utilizando tanto en este momento y sobre todo el peligro son las baterías de litio de los autos, ¿no? Porque miren que baterías de litio hay en juegos infantiles, ¿no? En patinetas, en todo tipo de cosas, pero bueno, la cantidad o el poder que tiene almacenado, el poder energético que tiene almacenado una batería de un auto, supera con creces el peligro que podría tener en un juguete, aunque si ese juguete forma parte del hogar y, bueno, y está cerca de otros combustibles que pudieran haber depositados, puede volverse igual de peligroso que un auto, por ejemplo. Pero no hay un agente que sea reconocido universalmente para manejar esta situación. Evidentemente, el combate que hace Bomberos es a través del enfriamiento, ¿no? Con agua, es un agente universal. Y hay en el mercado, incluso en Uruguay, algún agente recomendado, no recuerdo con exactitud el nombre ahora, pero no es un agente extintor que esté homologado ni normalizado. De hecho, si ustedes compran eso, van a ver que no contiene el sello de UNIT, que es el organismo normalizador de Uruguay. Entonces, bueno, ese fuego en algún momento integrará este listado, se definirá de cierta manera, digamos, normalizada, ¿no? Por ahora no está incluido acá. Hay propuestas de normalización de eso, de qué fuego clase qué sería. Este,
y bueno, completaría de alguna manera el universo de materiales combustibles que nosotros podemos llegar a tener en el ambiente construido. Estos por ahora abarcan bastante correctamente todos los tipos de materiales que nosotros podemos tener combustibles en nuestro entorno. Bueno, los elementos extintores. Hablamos primero de los tipos de fuego de acuerdo al tipo de combustible que estaba en cuestión. Bueno, nosotros a su vez tenemos elementos extintores que utilizan distintos agentes que actúan de determinada manera, que los diferencia o los hace más adecuados unos que otros, o incluso alguno puede llegar a ser incompatible. Eh, Tenemos distintos sistemas ¿cómo es? De depósito y de utilización de los elementos extintores. Por ejemplo, el agua, vamos a ver que es bastante versátil en este sentido. Y vamos a ver este cuadrito, que este cuadrito también forma parte del manual de apoyo. Vamos a repasar un poquito de qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de distintos elementos extintores que contienen diferentes agentes. Por ejemplo, como yo les decía, el agua es universalmente utilizado para el combate del fuego, actúa por enfriamiento, o sea, absorbe el calor que se da en el proceso de combustión. Evidentemente el agente es agua. Eh, no se recomienda los fuegos clase C o D, o sea, estos fuegos que nosotros habíamos visto acá, perdón, donde exista corriente eléctrica y donde estén presentes metales combustibles. Evidentemente, si hay corriente eléctrica y nosotros tiramos agua, puede haber un peligro de electrocución para la persona, ¿no?, que está maniobrando. También va a haber un cortocircuito. Este cortocircuito puede dar lugar a otros procesos, digamos, que serían perjudiciales para las personas que están combatiendo el fuego. Por lo tanto, el agua no sería adecuada para utilizar en ese tipo de fuego. La podemos encontrar en sistemas centralizados. Nosotros vamos a ver un poquito en unas diapositivas más adelante a qué nos referimos con esto, pero bueno, implica tener un depósito para el agua, un sistema de distribución del agua a través de cañerías, un sistema de impulsión de esa agua, digamos, a una presión que a mí me permita realmente hacer el combate del fuego. Entonces nosotros vamos a poder tener el agua en chorro o pulverizada, ¿no?, como una especie de niebla. Y el agua enfría este proceso y por eso es que combate el fuego. Las espumas. Las espumas también actúan por enfriamiento, al igual que el agua, pero a su vez desplazan el oxígeno, o sea que también quitan no solo el calor, sino que quitan el comburente. Y en este caso lo que nosotros tenemos es agua y un agente espumoso, que a veces lo van a encontrar como espumígeno. Este agente espumoso lo que hace es que el agua haga burbujas y estas burbujas formen esta capa que actúa enfriando y a su vez desplazando el oxígeno. Tiene las mismas propiedades que el agua, pero a su vez forma esta película que evita que el oxígeno entre en contacto con el combustible. Generalmente son indicadas para aplicar los fuegos clase B, o sea, los fuegos que tienen que ver con combustibles líquidos. Y yo les pregunto, a ver, a algunos que se le ocurre, ¿por qué yo no podría aplicar agua simplemente a un fuego en un líquido combustible? Esto es mucho de lógica y poco de... Si leyeron el manual, obviamente ya lo saben, pero es como aplicar un poco de lógica y razonamiento. ¿Cuál sería el peligro de tirar agua en un combustible encendido? Vamos, es fácil, no se me despierten, chicos. Nadie se anima. Sí. A ver, José Mario, Alfonsina, que siempre andan por ahí. Tengo a Macarena también, los voy a citar de a uno, me parece. Fabricio, Santiago. ¿Ninguno? Romina, Victoria. O sea, yo tengo entendido que si le tiras agua como que no se apaga, sino que como que se expande. No sé si está bien dicho. Pero no, no sé Está si tiene bien. que ver con por las moléculas o algo del agua, no, no tengo idea, la verdad. Claro, lo que tú generas en ese caso son salpicaduras, ¿no? Al tirarle agua, un chorro de agua, esa presión sobre el combustible líquido, que además está ¿no?, en combustión, hace que esas gotitas salten, digamos, muchas gotitas encendidas,
y en realidad estás haciendo un lío importante, porque estás extendiendo el incendio en vez de combatirlo. Por eso es que si bien se utiliza agua con este agente espumoso. Entonces, esta agua con este agente espumoso, en vez de impactar sobre la superficie que está con el combustible ardiendo, además, acuérdense que el fuego se daba en la clase gaseosa del combustible. Entonces, está, vamos a pensar que tuvimos un, no sé, un derrame de combustible y ese combustible entró en combustión. Vamos a tener una película de combustible líquido sobre el piso, gases combustibles en la superficie que están ardiendo. Si yo le tiro agua, esas gotitas van a salir, van a entrar en contacto con el aire, las voy a pulverizar, o sea, voy a incluso hacerlas, pasarlas de líquido gaseoso y van a entrar en combustión. Ahora, si yo tiro espuma, esa espuma va a hacer una película, esa película va a avanzar sobre esa fase gaseosa que tiene en la superficie del combustible y no solo va a quitar el calor, sino que va a evitar que entre en contacto con el oxígeno. Por tanto, va a apagar el incendio o el fuego. Por eso es que, como dijo la compañera, que lo dijo muy sensatamente, es que no se utiliza agua para combatir un fuego en un combustible líquido. Nosotros también podemos tener como elementos extintores los gases inertes, ¿no? Determinados gases. Pero una que a- pregunta, porque Sí, en o dime. sea, en la primera fila vos tenés el agua clasificada en B también. O sea, la eximiste de C y D, pero la tenés en A y B. Y B está como líquido en la anterior diapositiva. Acá decir, O sea, ahí B es está combustible que, líquido. sí, y Acá, en por ejemplo, la, es donde yo te digo que es apropiado utilizar espumas. claro, pero en la otra diapositiva, la que siga esa, tenés el agua clasificada en B también. Porque dice que, que no está para 6D. ¿Me explicó? En esta diapositiva decís o en otra que viene después, porque En acá estoy esta, perdida yo. acá dice agua y dice que excepto C y D, o sea que para B clasifica el agua. Ah, sí, digamos que sí, pero te diría, la paga, pero no es buena, no es un agente apropiado. Ahora esto te va a quedar más claro en otra diapositiva, por eso pensé que habías mirado otra que viene después, que ahora te lo explico. O sea, lo va a pagar, pero también puedes hacer un lío importante. No es que no apague el fuego, tu acción de combatir el fuego va a hacer que el fuego pueda expandirse, o sea, por eso lo hace peligroso. El agua más el espumígero es en este caso el adecuado. Está el agua con ese otro elemento que la hace película, ¿no? Que la hace como bien, como si fuera, a ver, no sé cómo explicarlo, pero como si fuera este dispositivo que ustedes tienen, la hidrolavadora, que también le pueden agregar jabón y hace hace espuma, bueno, es básicamente lo mismo. Y ahora vamos a ver incluso al final de la clase un dispositivo que hace esto en una boca de incendio convencional que tira agua, ¿no? Le agrega esta agente espumoso. Pero es correcto lo que tú estás diciendo y la observación que me estás haciendo. Respecto a los gases inertes, estos gases también actúan por reducción del oxígeno a través de su desplazamiento, ¿no? No me van a sacar el oxígeno del ambiente, sino que cuando yo tiro este agente inerte sobre un fuego, desplazan el oxígeno que hay en esa zona, que ellos tiran, o sea, a través de este gas que no entra en combustión. El CO2, por ejemplo, el dióxido de carbono es uno de los más utilizados, podría haber otros, y este es muy apropiado para los fuegos clase C, o sea, los eléctricos. ¿Qué pasa? Acá yo no estoy tirando agua que podría llegar a ser un cortocircuito y crear otro problema u alimentar o dar inicio a otro incendio. Le tiro dióxido de carbono y la otra cosa no menor es que si este fuego, por ejemplo, es en un lugar que donde hay información importante, por ejemplo, en una computadora, el CO2 no deja ningún residuo, no es corrosivo, entonces se apaga el fuego y eventualmente yo podría recuperar la información que estuviera en un disco de una computadora. La computadora seguramente la perdí, pero no me daña el disco duro de una computadora. En un tablero de eléctrica también es importante, ¿no? Si hay un principio de incendio, yo puedo a través del CO2 combatir este fuego de manera acertada, incipiente, antes de que se generalice, también podría preservar la instalación y bueno, que fuera más barato luego ¿cómo es? Su puesta a punto nuevamente. En general, este gas inerte está basado en extintores portátiles
que están envasados a presión. Evidentemente esto lleva a su cuidado. Estos depósitos que contienen estos gases inertes, las casas que proveen o que proveen el contenido o proveen el envase y el contenido, hacen una inspección regularmente y sacan de servicio, sacan de circulación aquellos depósitos que están dañados. ¿Por qué hay que tener precaución? Porque recuerden ustedes que una pequeña punta de óxido en un depósito, que en general son metálicos, ¿no? Un depósito metálico, ya es un punto de calor y un punto de debilidad. Lo mismo que sucede con las garrafas de GLP. Las garrafas de GLP, cuando están en un estado, ¿no?, que ya empiezan a presentar óxidos, son sacadas de circulación justamente para evitar que este proceso de oxidación pueda ser un peligro e iniciador del fuego. En las espumas, debí decir acá también en el tema de envasado, pueden ir tanto en extintores portátiles, también los hay como los de CO2, este, pueden ir en estos sistemas o pueden ir en algún sistema más complejo como el que les voy a mostrar yo en alguna diapositiva más adelante. Hay también agentes químicos secos. Estos agentes químicos secos actúan interrumpiendo la reacción en cadena, absorbiendo el calor ¿cómo es? De la combustión. En general, el agente es bicarbonato de sodio o de potasio y estearatos metálicos. Esto es a título explicativo, tampoco es para que se aprendan estos términos, pero bueno, tienen estos agentes químicos a base de sodio o de potasio. Son aptos para todo tipo de fuego, excepto los clase D, aquellos que nosotros no íbamos a tratar ahora. Los podemos encontrar en extintores portátiles. Estos hay que tener precaución porque son bastante corrosivos en partes metálicas, entonces evidentemente, mi prioridad en este caso es apagar el incendio, pero bueno, voy a tener consecuencias sobre los elementos en los que utilicé este agente, por lo cual, bueno, si estamos hablando de centro de cómputos, no sería lo más indicado. Este agente químico, ustedes lo van a encontrar, es el que casi encuentran en todos lados, en realidad, en cuanto a los extintores portátiles, que nosotros podemos tener en cualquier edificio institucional o cualquier edificio que ustedes están familiarizados, el polvo ABC, por ejemplo, que si ustedes miran la etiqueta, dice extintor a polvo ABC, que quiere decir que sirve para materiales combustibles carbonizables comunes, que sirve en combustibles líquidos o gaseosos, que quiere decir que me lo apaga, y que sirve también para apagar fuegos clase C, donde exista corriente eléctrica. Ahora, ¿qué va a pasar? Me lo apaga, pero me va a matar el dispositivo electrónico. Puede ser que en este caso también me produzca alguna salpicadura y no sea bueno utilizarlo, por eso es mejor la espuma. Y evidentemente en el agua, que es el agente universal que yo podría utilizar estos para combatir, bueno, yo puedo evitar utilizar agua en estos fuegos clase A y utilizar este agente en polvo multipropósito. Me va a dejar un residuo, si ustedes lo han visto, me va a dejar un residuo que es como un polvo grasoso, de color amarillo, blanquecino, que puede variar de acuerdo al fabricante. Y bueno, hay que tener esta precaución, ¿no? Hay que tener esta precaución de si es importante para mí mantener, por ejemplo, la información que haya en una computadora, o yo tengo muchos dispositivos electrónicos, o tuviera un rack de comunicaciones, bueno, capaz que el mejor agente para esto no es este polvo químico. Luego hay agentes halogenados. Estos agentes halogenados están muy bien explicados en el manual. Este, Son unos elementos que no vienen al caso para nombrar la química acá. Interrumpen también la reacción en cadena. Son agentes limpios, entonces son muy utilizados en elementos o dispositivos electrónicos. A sus inicios, digamos, estos gases tenían efecto invernadero y, bueno, incidían en la capa de ozono. Por eso muchos de estos agentes halogenados este, avanzaron, digamos, en la química de estos agentes y, bueno, muchos que dejaron de usarse por su incidencia en el medio ambiente, y sobre todo por su aporte al calentamiento, ¿no? Y al, al, al daño de la capa de ozono, y hay ahora agentes halogenados que no producen este daño.
Eh, los pueden encontrar en centros de cómputo, los pueden encontrar en laboratorios, pueden ser indicados para donde se manejan equipos delicados, ¿no? Equipos electrónicos que podrían sufrir o que son muy costosos, ¿no? Que podrían sufrir daños, sobre todo por el uso de agua o el uso de agentes químicos que son muy, muy corrosivos. Este es un cuadro donde yo relaciono el agente extintor que vi más adelante con los fuegos que yo clasifiqué en la diapositiva anterior, ¿no? Los fuegos clase A, los B, los C y los D. Con un punto verde se ejemplifica qué es lo aconsejado, ¿no? Para el tipo de fuego indicado. En este caso, este otro símbolo, el símbolo de ¿cómo es? De mayor, sé que puede utilizarse, pero capaz que no es lo mejor. Quiere decir que sí, que me va a apagar el fuego, pero de pronto no se ha indicado. Y por acá tengo como una crucecita roja, uno que desaconseja ya directamente utilizar en esta clase de fuegos agente extintor. Por ejemplo, si yo tengo un fuego clase A, el agua y la espuma me van a hacer muy bien para apagar este fuego. El CO2 también lo puedo utilizar, el polvo también lo puedo utilizar. No está aconsejado utilizar un agente halogenado en este tipo de fuego. Además de que me parece innecesario por lo costoso, ¿no? Son bastante caros. Pero no va, o sea, no voy a combatir el fuego de manera adecuada utilizando este agente en un fuego tipo clase A. Cuando tengo un fuego tipo clase B, no debería utilizar agua, por lo que hablamos anteriormente, ¿no? Yo puedo salpicar, puedo hacer que gotas incandescentes salgan al ambiente y, bueno, toquen otros materiales combustibles y seguir alimentando esta reacción en cadena. El más aconsejado es el de espuma, también puedo utilizar el de CO2 y el polvo, acuérdense con las consecuencias que podría tener en el caso de la corrosión, tampoco está aconsejado utilizar los agentes halogenados. Cuando tengo electricidad, por el peligro de electrocución, no debería estar utilizando nada que tuviera agua de espuma, igual lo puedo apagar. Bomberos utiliza agua, por ejemplo, para combatir el fuego cuando entra a cualquier edificación que tiene todo tipo de contenido. Lo ideal es utilizar el CO2 o el polvo, ¿no? Que no me dan estos problemas que tiene el agua, digamos. El agente halogenado también lo puedo utilizar, de hecho, me produce también lo mismo que el CO2, ¿no? No tengo residuos, no tengo peligro de corrupción en aparatos eléctricos. Y por último, los metálicos, no está aconsejado ni el agua, ni la espuma, ni el CO2. El polvo puede ser utilizado y en este caso el agente halogenado, por las propiedades de este fuego, es el que más se adapta a todo esto. Recordando que en este caso nosotros no vamos a estar entrando en la clase. Acá se podría agregar, y de hecho lo voy a hacer para el próximo semestre, el fuego clase K, nosotros lo habíamos definido acá. Hay un agente apropiado para esto que se llama acetato de potasio, que lo que hace es combatir el fuego en una grasa encendida, por ejemplo, una freidora, pero sin que yo me salpique, o sea, el usuario, ¿no? Se salpique con el gas, que además está caliente y podría tener gotas incandescentes y hacer lo mismo que con el combustible líquido, o sea, desparramar incendio, pero sobre todo es un peligro para el usuario. Este agente combate rápidamente, forma una película similar a lo que hace, como es, la espuma, forma una película y sofoca el incendio en un fuego que está en una grasa combustible. Son utilizados fundamentalmente en cocinas. Voy a cambiar el auricular porque me estoy quedando sin batería, capaz que me dejan de escuchar un minutito. Ahora sí. ¿Cómo vamos hasta ahora? ¿Tienen alguna consulta? Bueno, seguimos avanzando. Bueno, hemos clasificado el fuego de acuerdo al
al combustible, clasificamos también los distintos tipos de agentes extintores que nosotros podríamos tener a nuestra disposición. También podemos hacer una clasificación de los sistemas de extinción en cuanto, bueno, a si se tratan de sistemas portátiles o si se tratan de sistemas de mediana envergadura, de gran envergadura o sistemas especiales. Vamos a describir un poquito más a qué nos referimos cuando nosotros hablamos de sistemas portátiles. Bueno, son aquellos que están envasados de uso manual, que son fácilmente transportables, solo sirven para focos incipientes. Entonces nosotros aquí lo que vamos a tener es extintores, ¿no? Extintores que vienen los distintos agentes envasados en estos recipientes manuales, que en general pesan en el entorno de los, no sé, 5, te diría hasta 10 kilos, porque no es solo la cantidad de agente extintor que tenga, sino lo que pesa la carcasa, ¿no? del propio envase, que es metálico. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un extintor de polvo de 4 kilos, probablemente finalmente el usuario tenga que maniobrar con algo que pese 7 u 8 kilos, ¿no? Porque tiene el envase, además de la carga extintora que está dentro del propio sistema. Si yo tengo, por ejemplo, un extintor que tenga 8 kilos de agente extintor en polvo, bueno, yo voy a estar cargando como usuario 10 o 12 kilos, ¿no? Para combatir el fuego. También de estos portátiles, a ver, en diferentes presentaciones y con diferentes agentes extintores, yo voy a tener de mediana envergadura. Esto tienen también envasados los mismos agentes extintores que nosotros hemos mencionado y que pueden ir en sistemas portátiles, pero en este caso por más que el traslado sea manual, lo llamamos de mediana envergadura porque ya tienen un carro para su traslado. O sea, ya se vuelven inmaniobrables para el usuario este, manualmente en un envase autónomo, entonces ya tienen ruedas, esto en el aulario hay unos cuantos, ya tienen ruedas para el traslado de estos sistemas. Estos ambos, tanto el portátil como el de mediana envergadura, dice que son para fuegos incipientes. Evidentemente, yo puedo atender una mayor carga de fuego con el sistema de mediana envergadura que con el extintor portátil. Les diría como principio normalizador, digamos, como principio o como consejo, que si en un fuego o incendio incipiente ustedes tratan de extinguirlo y con el primer extintor no lograron extinguirlo, bueno, no vayan a buscar el segundo extintor. Eso es porque ya el fuego pasó a mayores y capaz que necesitan un sistema de gran envergadura. Hay casos especiales, por ejemplo, donde está desaconsejado utilizar el agua y donde solo se hace en ese caso combate por medios portátiles o de mediana envergadura. Son casos muy, muy especiales, no es lo común. En general les diría que sistemas de gran envergadura con en base a agua como agente extintor se pueden utilizar en la mayoría de los programas. Estos sistemas de gran envergadura son sistemas centrales que tienen distintos componentes dentro del sistema, ¿no? Un depósito, un sistema de bombeo, el agente extintor que circula, un medio para volcar ese agente extintor sobre el fuego. Entonces nosotros nos referimos acá, por ejemplo, a los hidrantes, las bocas de incendio que tienen sus gabinetes con las mangueras, los sistemas de sprinklers o rociadores automáticos, cualquiera de los dos términos es correcto, caen dentro de este sistema de gran envergadura. Luego nosotros podemos tener además sistemas especiales de extinción. Vamos a ver ahora fotos, imágenes de lo que yo estoy hablando en esta diapositiva. En estos sistemas especiales este, son específicos, por ejemplo, para un tipo de riesgo especial. Las campanas de cocina, es un caso de un riesgo especial que llevan sistemas especiales de extinción. Los centros de procesamiento de datos, algún tipo de subestación eléctrica, ¿no? Nosotros que sea un sistema capaz que no manejado por el usuario, sí, pero manejado por el organismo de distribución, por la UTE, podría llegar a tener un sistema de extinción especial en este lugar. Y bueno, según el programa que se trate, nosotros vamos a tener que analizar si corresponde o no corresponde utilizar este tipo de sistemas. Los extintores portátiles o manuales van a estar seguramente como primer escalón dentro de la complejidad que nosotros podemos encontrarnos en cuanto a la extinción en un programa de arquitectura. Acá, por ejemplo,
vemos imágenes de lo que nosotros llamamos manual, ¿no? Este tipo de extintores, diferentes cantidad de agente extintor dentro de un recipiente metálico, que además tiene un sistema, una tobera, un sistema para hacer que ese agente extintor salga y bueno, y combata el fuego, y hay una manera de maniobrar con ellos. Algunos de ellos, dependiendo de, a ver si lo puedo agrandar un poquito, ahí, dependiendo de lo que contengan, ¿no? Dependiendo de la gente que contengan, por ejemplo, esto es un extintor de CO2, seguramente, pueden llegar a tener, además de esta boquilla, vean que acá la boquilla está directamente pegadita al propio recipiente. Acá no, acá tienen una manguerita y algunos una especie de tobera, este seguro que es un CO2, donde a través de esta tobera sale el agente extintor. Si alguno de ustedes ha hecho alguna capacitación en estos sistemas, que le ha tocado maniobrar alguno de estos sistemas, verá que tiene como un lugar para agarrar este extintor, porque cuando sale el CO2 del envase sale a una temperatura muy, muy baja, una temperatura, le diría que si ustedes la tocan, se queman, o sea, hay que agarrarlo con precaución de acá, y además como es un gas, tiene esta tobera para que directamente no vaya a todo el ambiente, sino que se dirija directamente a donde está el foco de incendio. El sistema de mediana envergadura ya tiene esta configuración, o sea, tiene el recipiente, tiene una manguerita o tiene algún elemento, ¿no? Porque yo no puedo acercarme como con un sistema manual con una tobera, o sea, siempre va a tener este dispositivo, esta manguerita, tiene alguna manera o algún agarre para que yo lo pueda trasladar fácilmente. Y bueno, podría llegar a tener incorporada una tobera, como es el caso de este, que es un extintor de CO2. Vamos a reducirlo de vuelta para que se vea toda la diapositiva. Un momentito. Ahí volvemos. Entonces, de acá estamos hablando de sistemas de este, manuales o de mediana envergadura, ¿no? Estamos por acá. Dentro de los sistemas especiales o sistemas más complejos, podríamos decirlo, o que lo requieren determinados programas o determinados locales dentro del edificio, está este que está acá, que el más común como marca comercial es Lanzul, pero es una marca comercial, no quiere decir que hayan otros fabricantes que no tengan este sistema también, que es un sistema de extinción automática de campanas de cocina. En restaurantes, en cocinas industriales, en cocinas, ¿no? Que ya no son cocinas domésticas, en lugares de comida, podría llegar a estar requerido este sistema. Hay maneras de calcular esto, no se entra en detalles en este curso, pero hay manera de calcular un índice de supresión que tiene que ver con la cantidad de elementos con fuego que hay acá abajo, la cercanía o no de este local al exterior, su ubicación no dentro de algún programa. Bueno, todos esos son parámetros que se consideran para calcular ese índice y si lleva o no lleva supresión automática de cocina. A los efectos del curso les diría que ustedes, si tienen una cocina en un centro comercial, ¿no? Ese evidentemente lleva supresión automática de fuego. Si ustedes tienen una cocina importante, una cocina industrial en un restaurante, evidentemente va a llevar supresión automática de fuego. Pueden haber algunas situaciones borderline que ustedes tengan realmente que estudiar un poquito mejor este índice de supresibilidad y capaz que en algunos casos no lo exige, aunque de todas formas sería aconsejable. ¿Qué pasa con estos sistemas? Bueno, estos sistemas tienen una carga de combustible en tanquecitos similares a estos, como estos que se ven por acá, ¿no? Como cilindros. Estos cilindros contienen el agente extintor, que en una cocina es el agente K, ¿se acuerdan? Porque, bueno, es el indicado para los fuegos ¿cómo es? En grasas combustibles. Y un sistema, acá en este caso es un tanque rectangular, pero esto mismo podría tener un cilindro acá. Este sistema lo que hace es que a través de una serie de cañerías y boquillas que están integradas dentro, estas son las boquillitas, ¿no? Que están integradas dentro de la campana, automáticamente en caso de detectar un incendio acá, se abren y suprimen el incendio rápidamente. Entonces, ¿qué evitamos con esto? Que el incendio
se propague, ¿no? A través de las salidas de gases de combustión y podrían llegar a otra parte del edificio. Recuérdense el caso del licuabolaños, aquel que vimos al principio del curso, ¿no? De este módulo, que justamente a través de una campana que salía de una parrilla, bueno, una partícula incandescente viajó y generó un incendio en un lugar bastante remoto al del origen del incendio. Perdón, que moví esto y no quería. Al del origen del incendio. Esto es un sistema súper, súper seguro para proteger una cocina de este tipo, una cocina industrial. En el caso que, bueno, no llegara a este sistema que ya estamos hablando, un sistema de gran envergadura, podríamos incorporar a esta cocina extintores tipo K cerca de, evidentemente, de esta zona de cocción. Dentro del ambiente cocina, poner este tipo de extintor con este agente especial para grasas combustibles. Acá lo que estamos viendo es un sistema similar a este, pero con un cilindro que tiene, ¿no? Ven acá claramente, tiene una cañería que conduce, bueno, acá al ambiente. En este caso se pulveriza en un único punto, no como acá en la campana de cocinas, en este único punto. Este es un cilindro que contiene un agente extintor que se llama FM200. Acá estamos teniendo seguramente una serie de racks, creo yo que son con baterías, una sala de servidores. Bueno, este agente extintor, también de manera automática, una vez detectado el foco ígneo dentro de esta sala, que por lo que yo veo es una sala de servidores y racks y con baterías de UPS, podría llegar a ser la extinción automática de este lugar rápidamente una vez detectado el foco ígneo. Es lo mismo que nosotros vemos acá, vean qué cantidad de cilindros, ¿no? La cantidad de cilindros que nosotros podemos llegar a tener es evidentemente esta cantidad de agentes. Me está diciendo que seguramente esto atiende un local mucho más grande que esto que tenemos acá, con mucho más riesgo. Otra configuración de tanques, pero termina siendo lo mismo. Acá están las toberas. En este caso nosotros no vemos exactamente si todos estos se unen a una única cañería o van a diferentes locales, no lo sabemos. Pero bueno, hay un lugar, una salita donde están estos cilindros que también pueden estar metidos en el ambiente, ¿no? Sin problema pueden estar todos en esta salita con una distribución o metidos en el ambiente que van a proteger, como es el caso de acá y de acá, y evidentemente es el caso de esta cocina. Van a tener que hacer ustedes enfrentados a un proyecto, evaluar estos riesgos realmente que hay en cada edificio, ¿no? De la evaluación de riesgos no zafa. Podrían llegar a tener orientación en la norma, por ejemplo, que les dijera, bueno, para el programa hay que prever un sistema de supresión automática de cocinas y ustedes analizarán luego si corresponde o no corresponde de acuerdo a ese índice que podrían llegar a calcular rápidamente, pero les diría que siempre partiendo del análisis de riesgo, ustedes pueden llegar a determinar si alguno de estos elementos, sobre todo estos, ¿no? Que están sobre la derecha, que son elementos especiales de combate al fuego, van a estar presentes o no dentro del programa que ustedes están manejando. Y prever acorde que tengan o sea, que se coloquen adecuadamente, ¿no? Porque también gastar en un sistema de estos y no tener un adecuado implementación es una falsa seguridad, en definitiva. Y acá algunas fotos. Por ejemplo, el espumígero famoso, ¿ven? Cualquier boca de incendio, esto es una boca de incendio, acá tengo la cañería que viene de un depósito, ¿no? Que a su vez tiene un sistema de impulsión, una bomba que me está impulsando el agua para que llegue realmente cuando se despliega la manguera al puntero. Yo podría, si tuviera, no sé, necesidad, este mismo sistema, conectarlo a esta boca de incendio, en vez de conectar el puntero, conectar este carro y con este carro acá tiene depositado el elemento espumígero y se genera la mezcla y en vez de salir agua, yo podría generar que saliera espuma. También hay estaciones fijas de espuma, entonces en vez de tener esta boca de incendio, yo paso a tener esto. Este es el depósito donde está el espumígero. Entonces el agua entra a este depósito, aquí se hace la mezcla y yo con mi manguera lo que voy a estar largando cuando abra la manguera no es agua, sino espuma. Entonces cualquiera de estas dos configuraciones del sistema de espumas es posible. También hay cosas que no vamos a ver en este curso, pero hay carros de espuma, o sea, pequeños vehículos
que tienen en su, ¿cómo es? Cargado en su caja, digamos, un sistema parecido a este, evidentemente con una bomba que utiliza combustible líquido, pero tienen el depósito espumígero, el depósito de agua y la manguerita en la estación. Tengo entendido que en ANCAP, acá en Uruguay hay, evidentemente ellos manejan grandes volúmenes de combustible. A los efectos de ustedes como arquitectos, las previsiones arquitectónicas que tienen que considerar, bueno, fíjense que acá hay 3 tanques de 10.000 litros, o sea, hay 30.000 kilos que soporta esta estructura. Hay un lugar, acá no es el caso, sobra el espacio, ¿no?, para poner estos tanques, pero bueno, esto ocupa un lugar importante dentro de la edificación, o sea, tienen que tener previsto dónde van a poner este depósito de combustible. A su vez, ¿por dónde va a ir esta red de cañerías? Fíjense que esta red de cañerías va sujeta con lingas y con un sistema de sujeción adecuado, cada 1 metro y algo, 1 metro y medio, a la estructura del edificio. Y todo este sistema de cañerías que sale del tanque a la bomba y de la bomba a cada punto, ¿no?, donde están estas cajas que tienen las mangueras ubicadas, tienen que tener una secuencia lógica y tiene que estar definida su tránsito a través del edificio. Las cañerías de incendio van pintadas de rojo, esto es algo también que es importante que tengan presente, van señalizadas de esta manera, ¿no?, para que sean fácilmente distinguibles. Una reserva de incendio mínima, para que tengan una idea, mínima, es como un tanquecito de esto de 10.000 litros. La reserva mínima que cualquier programa de arquitectura le va a pedir acá en Uruguay son 8.000 litros, este tanque es de 10.000, y puede llegar a ser 10 veces más que eso. Si un edificio requiere, por ejemplo, de rociadores automáticos, le diría que la reserva mínima ya es 80, ¿no?, por el propio sistema. eh, y de ahí para arriba, podrían llegar a tener 80, 100, 120. O sea, imagínense ustedes, como arquitectos, tienen que buscar un lugar adecuado para ubicar esa gran cantidad de agua, además de prever que la estructura soporte ese tanque que ustedes van. Y bueno, ¿y cómo va a ser el tanque también, no? Va a ser un tanque de hormigón, va a ser un tanque australiano, el tanque va a estar elevado, el tanque va a estar a nivel de suelo o en un subsuelo o enterrado. No, todas esas son previsiones que ustedes en el proyecto tienen que tomar en cuenta o tienen que pensar dónde es que van a estar estos sistemas instalados para que realmente estos sistemas funcionen correctamente. Esta es una foto, es un centro comercial que está en el interior y vean ustedes, por ejemplo, esto, acá estaban armando el tanque. Este es el tanque de los rociadores automáticos. Vean el tamaño de las personas y vean lo que era el tanque. Un tanque que se trajo prefabricado desde Europa, que se montó en el lugar, un tanque de acero inoxidable de, tengo idea, de 120 metros cúbicos. Esto era una sección, el tanque se iba elevando, venga acá hay una grúa, se armaba esta sección, digamos, del tanque, esta otra, se subía, se montaba la otra, se subía, se subía, se subía, hasta que, bueno, este tanque, que tiene unos cuantos metros de altura también, de acuerdo al volumen de agua que tenía, se conformó en este lugar y alimentaba una bomba que estaba ubicada acá, no, una bomba impulsora que estaba ubicada acá, salía de esta salita este gran caño gordo. Ustedes vean las sujeciones que había que prever, ¿no?, en el suelo para esta cañería. Llegaba, atravesaba por acá, vean que hubo que hacer a ver si se llega a ver aquí. Hubo que hacer un pase acá en este hormigón porque el edificio inicialmente no tenía un sistema de rociadores. Acá este caño gordo sale, agarra un gran colector, un caño que hace una distribución. Y estas son, que recuerdo que un compañero las mencionó, estas son las ECA o las estaciones, digamos, de control de los rociadores que controlan distintas redes que van para dentro del edificio. Entonces, este caño gordote que baja desde la sala de máquinas, ese depósito que está en obra que estaban construyendo, llegan acá, agarran este gran colector y salen diferentes líneas que alimentan diferentes lugares del edificio. Y estas son las controladoras que me controlan a mí la presión y, bueno, me hacen que el agua esté disponible en cada uno de los sectores que alimenta este sistema adentro del edificio. Esto estaba en obras, vean que acá están depositadas las cañerías, ¿no?
al costado del edificio. Las cañerías ya venían pintadas con su elemento anticorrosivo. En este caso, este es un sistema que a ver si se llega a ver en la foto. Este es un sistema prefabricado. Ustedes vean que los caños se traen y se ponen elementos, ¿no? Como abrazaderas. Hay sistemas, les nombro una marca comercial, pero hay otras, Vitaulic se llama. Entonces, este sistema, los caños ya vienen a obra así, ¿no? Pintados y terminados como se van a colocar. Y las diferentes piezas o abrazaderas que tienen sus elementos de sujeción. Se van montando las cañerías y se van poniendo estas abrazaderas, bueno, en los desvíos, los codos y todos los elementos necesarios. Entonces, acá estas perchitas que sostienen los caños, se va avanzando muy rápido. Realmente es una obra en seco que se hace bastante, bastante rápidamente. Este edificio que no lo prevía originalmente tuvo que hacer perforaciones, ¿no? En el muro para hacer el ingreso de los distintos las distintas, vean acá también, distintas líneas de los rociadores de cañerías, tuvo que hacer esta obra aquí, y bueno, y no menos importante, ubicar ese tanque gigante en el edificio. Evidentemente, de vuelta, acá no es un problema de la falta de espacio, ¿no? Vean ustedes que el terreno era como un patio de maniobras, por acá hay acceso a un depósito, a la izquierda también hay otro acceso a depósito, tiene una caminería bastante importante, además, por más que tenía un terreno bastante grande, que si bien tiene un gran talud, por eso tuvieron que hacer todo, ¿no? Este sistema, como ustedes vean que esto va bajando. No había problema en ubicar un tanque de 120 metros cúbicos. A veces el espacio no es tan generoso y los programas requieren de que ustedes realmente piensen bastante, ¿no? O se planteen bastante, tengan que analizar bastante cómo es que estos 120 metros cúbicos de agua yo los voy a ubicar adentro de mi programa arquitectónico. Eso es algo que evidentemente tienen que resolver ustedes los arquitectos. Acá, estos son fotos de una obra también, esto es un subsuelo de estacionamientos, acá hay todo un sistema de cañerías, ustedes vean con sus sujeciones también previstas en la losa, esto está perfectamente alineado, acá están las toberitas, ¿no? Donde está ubicado el deflector del rociador automático. Esto es la sala de máquinas, vean que acá salen, lo mismo que vimos en la diapositiva anterior, las distintas líneas que van a alimentar los distintos sectores del edificio con sus válvulas, este también en su sistema Vitaulic, el que se colocó en esta obra, que también el equipo de bombeo es bastante importante. Acá abajo, y esto se lo traje como ejemplo de lo que no se debe hacer, esto es una obra grande también, una obra importante, bastante sonada, por cierto. Sin embargo, a mí me sorprendió, esto todo fue rechazado, la mala calidad del contratista de incendio en este caso, que hizo algo que no se debe hacer, que es, capaz que ustedes lo vean en las memorias en algún momento, que es un término que se usa, no sé qué tan ajustado de la RAE sea, que dice, está prohibido empipar cañerías. El empipar cañerías es justamente esto que está hecho en esta imagen. El instalador, que evidentemente nunca había hecho una instalación de incendio, capaz que sí había instalado cañerías, caló acá un hueco en la cañería, metió, o sea, empipó, metió otro caño de menor diámetro y lo soldó. Esto está, ven acá, esto está recontra prohibido que ellos deberían haber utilizado, o sea, esta soldadura no debería haberse hecho jamás, deberían haber utilizado algún medio de abrazaderas, ¿no? Una abrazadera y una T, y bueno, y ahí sujetar realmente que este vástago estuviera correctamente, correctamente colocado. Esto es un mamarracho. Incluso acá saqué una foto que capaz que no se ve tanto, pero en una foto yo tenía, me había dado el arquitecto de esta obra, que acá estaba el caño y estos elementos, ¿no? Que sostenían los rociadores, que van así arriba y tienen que ir a una distancia adecuada del techo. Si uno los miraba, no había uno solo que estuviera alineado, o sea, había uno que salía derechito, otro para la derecha, otro para la izquierda. Si uno lo miraba de frente, era una cosa espantosa. No, esta foto realmente no.
no tiene nada que ver con este, ¿cómo es? Con este sistema. En cuanto a prolijidad, esto sí está perfectamente alineado, las cañerías están bien puestas, con los sistemas de sujeción adecuados y con los elementos, no esto, no mamarracho, sino con los elementos que tienen que usarse para que esto funcione correctamente. A ustedes como directores de obra, capaz que en algún momento le toca controlar esto, ¿no? Y bueno, van a tener que fijarse que todo esté prolijo y que las uniones no sean como están estas acá. Fíjese que esto todavía no había sido colocado en obra, estaba depositado y miren la corrosión que tenía, ¿no? Estaba muy mal hecho. El rociador en sí mismo, o sea, o el elemento, el deflector, el que produce realmente esa lluvia, digamos, de agua en un determinado sector que combate el fuego. Tiene este aspecto. Ustedes vean, hay muy variados, todos cumplen el mismo propósito. Acá lo que se ve es este elemento mecánico, ¿no? Como este fusible de cristal que contiene un líquido, que este líquido funde o rompe, o entra en ebullición y rompe este pequeño fusible de vidrio a distintas temperaturas, 57, 68, 79, 93, 141, 182. ¿Por qué la diferencia de temperaturas? Bueno, yo podría llegar a tener un proceso dentro de ¿cómo es? De esa sala, que fuera un proceso normal, que me diera determinada temperatura y que eso no fuera un incendio. Entonces yo podría llegar a tener que usar alguna de estas temperaturas especiales, pero normalmente estos funden cercanos a los 60, 70 grados y esto es universalmente lo que se utiliza en todos los programas. Entonces, ¿qué sucede? Esto entra en ebullición si la temperatura del local alcanza eso, que una temperatura de incendio fácilmente puede llegar a alcanzar esas temperaturas y más, rompe este cierre mecánico. Acá esto empieza a circular el agua, las bombas, uy, perdón, se me fue. Las bombas por diferencia, ¿no? de presión a lo que se abre este circuito empiezan a funcionar y empiezan a impulsar el agua en las cañerías están llenas de agua y cuando se produce la apertura, bueno, la bomba empieza a impulsar el agua y este sistema, esta roseta, por decirlo de alguna manera, hace que esta agua, en vez de salir en forma de chorro, salga en una forma más como de paraguas, digamos, en gotitas más pulverizadas y bueno, y actúa sobre determinado radio de acción, digamos, dentro del local. Y no van a haber tantos de estos, vean que acá hay uno, acá hay otro, están distanciados una X cantidad para que a mí, bueno, si se prende fuego algo que está acá abajo, por ejemplo, este vehículo va a actuar si este rociador no logró todavía combatir el fuego y bueno, por radiación calienta otro auto que hay al lado y ese auto se enciende, seguramente la temperatura va a alcanzar para romper el siguiente y así sucesivamente, ¿no? ¿Qué quiero decir con esto? Y ya lo nombré, que no es como Hollywood nos ha mentido siempre, que cuando empieza a funcionar el sistema de rociadores, todos estos empiezan a salir agua, no, se va a ir actuando sobre el lugar donde se produce el incendio y así sucesivamente. Y normalmente, les diría, se calcula el sistema para que hayan dos encendidos a la vez a un determinado caudal de agua. Se entiende que si, bueno, si un primero no logra combatir y un segundo tampoco, ya va a estar medio complicado de que el incendio se logre combatir con este sistema. No es lo usual, ¿no? En general, este sistema es bastante fiable, realmente combate el fuego de manera incipiente en el primer lugar donde se rompa el primer sprinkler y por eso es que se calcula de esa manera, ¿no? Con dos rociadores funcionando a la vez. No vamos a profundizar exactamente en qué cabezal hay. Hay cabezales para fuegos de gran envergadura o cargas de fuegos altas. Hay unos que se llaman drywall, que en vez de ir en el techo van en la pared, entonces tienen otra roseta, ¿no? Para que realmente se esparza el agua en el ambiente como tiene que esparcirse. El agua en general son en gotitas muy chiquitas, entonces forman una especie de neblina. Si yo tiro un chorro de agua y yo tiro un chorro de niebla, al estar pulverizada, la capacidad de retener calor aumenta. Entonces, bueno, yo logro combatir el fuego de manera más adecuada. A ver, y esto es
en el manual, ¿no? Esta tabla y yo vuelvo sobre todo lo que hemos visto hasta ahora. Estamos hablando que este es un sistema de combate o de prevención de qué tipo. ¿Se acuerdan cómo estaba clasificado? Prevención, vimos muchas cosas de pasiva, por ejemplo. ¿Qué es esto? ¿Prevención de qué Prevención tipo? activa, ¿no? Exactamente, porque estamos hablando de combate. Y a su vez es un sistema tan fiable a través de estudios y bueno, de la práctica, ¿no? De la puesta en práctica de sistemas que utilizan de edificios que utilizan, perdón, este sistema, que podría llegar a mí a eximirme de implementar algún otro tipo de protección por ejemplo, otro tipo de protección pasiva o eximirme o bajarme la exigencia de alguna manera de algún tipo de protección, justamente por tener esto que es un combate de incendio, un sistema de combate de incendio tan confiable, ¿no? Por ejemplo, yo esto ya se los mencioné cuando hablamos de detección, pero si yo tengo un estacionamiento de este tipo, ¿no? Un estacionamiento que tiene un sistema de rociadores automáticos y yo en mi edificio tengo que poner detección, que acá lo tiene, yo podría llegar a eximir de determinadas circunstancias de poner detectores térmicos por tener un sistema de rociadores automáticos. Porque evidentemente yo no pongo un detector de humo en este ambiente, porque si yo pongo un detector de humo, capaz que agarro la combustión de alguno de estos vehículos, pongo el detector de temperatura, pero a su vez esto que actúa también por temperatura, me va a estar combatiendo el incendio de manera incipiente. Entonces, en determinadas circunstancias, yo podría eximir colocar detección en este lugar por tener este sistema de rociadores automáticos. Otra cosa que podría llegar a eximir, y eso depende de las circunstancias y hay que verlo exactamente en la norma aplicada a un caso concreto, es de cumplir determinada distancia hasta alcanzar una salida. El tema de tener rociadores automáticos a mí me podría permitir exceder esta distancia o tener otra distancia diferente, mucho más grande obviamente, porque está protegido el edificio con este sistema que es tan eficaz en el combate del fuego. Acá en esta tabla, a modo de resumen, ¿no? Yo tengo sistemas portátiles que son de operación manual, los extintores manuales. Este sistema tiene extintores o bomberitos o matafuegos. Les diría que bomberitos es la menos técnica de todas. Matafuegos acá en Uruguay no se utiliza tanto, capaz que en Argentina. Extintores es el término más usual que nosotros utilizamos en nuestro medio. Lo vamos a estar utilizando para fuegos incipientes. Va ubicado en todos aquellos lugares o grupos de locales cercanos a la salida, de manera de posibilitar el escape, que quiere decir, yo voy a proteger de manera incipiente estos fuegos, tratando siempre de mantener viable la salida o escape del edificio. Entonces, nosotros tenemos que tratar de ubicarlos en, primero, lugares accesibles, pasillos ¿cómo se llama? Los pasillos de evacuación o los accesos a en las salidas propiamente dichas, cercanos a la escalera, no adentro del núcleo de escalera, en todos los puntos que están relacionados de alguna manera con el medio de escape. Y en aquellos lugares donde, dada su peligrosidad, por ejemplo, una sala de máquinas, un depósito, tuviera que poner y atender una situación especial. Yo, por ejemplo, tengo una sala de servidores o tengo los tableros del edificio, bueno, voy a poner un extintor portátil del agente adecuado, y dale con este mouse, lo voy a sacar porque me lo ves. Este, de manera un extintor para el fuego adecuado a lo que me está marcando, ¿no? La tabla que me aconseja qué tipo de extintor es el más conveniente para ese tipo de fuego. ¿Qué hay que prever? Bueno, amures en la pared y señalética específica para el extintor. Amures en la pared no es trivial, ¿no? Si yo tengo un extintor con carga de, no sé, de 8 kilos de agente ABC, del polvo, el extintor con la carcasa y con todo lo que lleva me va a estar pesando 10 o 12 kilos. Si yo tengo una construcción liviana, bueno, yo de alguna manera tendría que prever algún refuerzo en la estructura que me permitiese a mí tener ubicado este extintor portátil de manera adecuada en ese lugar. En general se van a ubicar en la pared, en una altura que el usuario lo pueda desenganchar rápidamente porque
tiene como una perchita y un gancho. El extintor tiene esa manera de quedar enganchadito en la pared y que sea fácilmente sacable. La norma, por lo menos la local, y yo creo que la internacional también, dice que la base del extintor no debería estar a más de 1 metro de nivel de piso terminado. Eso, por, bueno, para que si yo me acerco de frente pueda desengancharlo con facilidad. Y eso contempla también diferentes tipos de envases, ¿no? En un envase que sea un poco más alto, el gancho, por decirlo de alguna manera, va a estar más arriba de mí, pero bueno, la base va a estar en un lugar donde yo la pueda agarrar con facilidad. Las normas de referencia en nuestro medio local está el IT04, está la norma UNIT 598-2017, probablemente haya algún desarrollo posterior. Esta habla de, bueno, cómo es que son estos sistemas, qué requisitos deben de cumplir. En la CTE, en la norma española, también en el capítulo 4 de la SI, está indicado cómo deben ser estos sistemas portátiles. La NFPA 10 y la 101 también los menciona. Esto es como referencia en el momento de pronto de indicar qué tipo de extintor portátil va a llevar determinado programa o determinado local y con la orientación que nosotros le damos en el manual. Cuando nosotros tenemos de mediana envergadura, también recuerden, teníamos manuales, que eran los carros de extinción, que también servían para fuegos incipientes. Tienen las mismas indicaciones en locales o grupos de locales especiales con mayor carga de fuego, por ejemplo, una sala de máquinas. El carro extintor completo, en este caso es el componente, ¿no? Que dice el componente del sistema. Tengo que tener un espacio dedicado y circulación libre para el traslado y señalética específica. ¿Por qué está marcado esto? Porque muchas veces, cuando ustedes vayan a un edificio, tengan que disponer este lugar en el edificio, van a ver que hay como un lugar señalizado, como así como está señalizado un estacionamiento, ¿no? De un vehículo, está señalizado el estacionamiento de este carro, porque este carro ocupa un lugar importante y tampoco puede obstruir una vía de evacuación. Entonces hay que pensar muy bien dónde se va a poner este carro, hay que delimitar y marcar ese espacio con la señalética adecuada. Esto también lo podemos encontrar en las mismas normas de referencia, ¿no? Cómo se hace esta señalética para que el carro esté ubicado en un lugar donde sea fácilmente utilizable, pero que a su vez no me impida la evacuación. Todo esto es a considerar. Yo capaz que nunca, esto lo dice la norma acá, nunca pueden solo depender de un carro extintor, siempre tiene que haber de alguna manera otro elemento manual, no que sea el primero que yo agarraría para luego proceder al segundo. Esto va ubicado donde de pronto yo tenga una carga de fuego más importante, que si no tendría que tener muchos extintores manuales, pero siempre va a estar tengo que tener cuidado si tengo desniveles en el edificio y bueno, hay que considerar una serie de variables para que hagan posible que yo utilice esto. Si no, casi que voy a tener que ir más en redundar en los manuales o ir a manuales lo más grandes que se puedan y evitar el carro extintor si realmente no puedo transitar con el carro en este lugar o en esta zona de la edificación. Dentro de la mediana envergadura vimos los automáticos, estos sistemas que son exclusivos para lugares sensibles, también atiende al combate de fuegos incipientes, los de campanas de cocina, los centros de cómputo o locales de seguridad, donde es importante mantener ese local siempre funcional y bueno, entonces este sistema de extinción automática se ha indicado. Los componentes son una red de cañerías con los nodos de dispersión, similar a lo que son los rociadores automáticos, depósitos de agentes extintores, puede ser en cilindro, puede ser otra configuración como ese de campana de cocina que yo les mostré, que era un depósito más rectangular. Va a haber que tener un tablero eléctrico y de control, eso viene dentro del mismo sistema, ¿no? El instalador va a instalar esto, va a tener una alimentación eléctrica y una conexión con tensiones débiles. Hay que prever una interconexión con la central de alarma de incendio también de este sistema a través de un cableado adecuado de tensiones débiles. Yo tengo que prever dentro del edificio un local específico para la instalación de estos contenedores de agente extintor. A veces, si el espacio da, el agente extintor puede estar dentro del mismo ambiente, si no, va a tener que haber una salita con estos elementos. Tengo que tener espacio para montar esta red de cañerías u otras que me pudiera exigir la normativa, pero bueno, tiene que haber espacio para hacer esta distribución. Y a su vez debo tener una señalética específica que me digan, bueno, que yo tengo este sistema especial, las cañerías también están señalizadas
con pintura, ¿no? Con este código que yo veo algo pintado rojo, ya sé que es de incendio, tengo que tener consideradas estas situaciones. Ya cuando voy a sistemas de gran envergadura, son sistemas manuales que los utiliza el personal de combate. Ya le diría que acá debería tener cierta especialización en el uso de estos sistemas, ¿no? Yo, por ejemplo, si yo tengo una denominación que es el hidrante, una denominación común, que se da para estos sistemas, sistemas de hidrantes, sistemas de boca de incendio, ya hay que tener cierta expertise en el manejo. Una boca de incendio no la puede manejar una sola persona, generalmente son tres personas las que manejan una boca de incendio, porque dos personas son las que despliegan la manguera y sostienen la manguera y accionan sobre el puntero multipropósito, y una tercera es la que les dice están listos y es la que abre la boca de incendio. Primero se despliega, no se abre la boca de incendio, sale corriendo, porque si no, la manguera se los va a llevar puesto a ustedes, ¿no? Porque cuando eso, créanme, a la presión que tienen que manejan, ¿no? las bombas de impulsión, cuando se llena esta manguera que tiene su diámetro de 45 milímetros, o sea, no es algo muy menor, cuando eso se llena de agua, se vuelve rígido, y si yo abro la boca, ¿no? Abro la boca de incendio y no desarrollé la manguera, eso hace pa, 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 y se lo lleva a ustedes y a todo lo que haya alrededor. Entonces, necesita que haya al menos dos personas que desplieguen la manguera y un tercero que abra para eso funcionar correctamente. Ya acá estoy combatiendo fuegos que están ya desarrollados. O sea, yo ya descarté o intenté combatir el fuego con un sistema manual y no lo logré. Entonces se apelan a estos sistemas de gran envergadura. Estos que requieren dentro del edificio columnas, montantes, cajas equipadas que están instaladas en puntos estratégicos de combate del fuego. Por ejemplo, las que yo les mostré en la fotografía, ¿no? Son gabinetes metálicos que contienen una manguera enrollada y un puntero multipropósito, que ahora les explico un poquito más qué quiero decir con esta palabra, que es lo que me permite a mí realmente combatir el fuego de manera adecuada. Tengo agua de incendio exclusiva para incendio, que es otra diferente a la de consumo, aunque en un mismo depósito puedan convivir agua de consumo con agua de incendio, yo tengo que preservar siempre una reserva de incendio dentro de ese sistema. O sea, quiere decir que si yo conviven dentro de un mismo tanque, por ejemplo, es muy usual en edificios de vivienda, la reserva de incendio con la reserva de agua de consumo, yo tengo que evitar que se consuma todo el agua del tanque y que siempre quede esa reserva para combatir el fuego. Esto se hace de una manera especial, digamos, con la cañería, para que esto no se consuma y realmente esté disponible en el caso de un evento de incendio. Las cajas terminales que están equipadas con su manguera, su puntero, las válvulas, etcétera. Normalmente en nuestro medio nosotros las vamos a conocer como bocas de incendio equipadas, que quiere decir que está el gabinete, la manguera, el puntero y todo lo necesario o el equipamiento necesario para hacer el combate del fuego. Las normas que regulan esto, la NFPA 101, la 14, el CTE, en Uruguay está el IT 05. Nosotros vamos a tener seguramente asesoramiento específico en lo que refiere a este sistema, un ingeniero hidráulico o un ingeniero industrial mecánico, que son quienes pueden firmar y que pueden hacer los cálculos, aunque yo le diría que por ahora entiendo que la formación en arquitectura a un sistema chico, no un sistema de rociadores automáticos, pero un sistema chico, ¿no? De combate de incendio, con pocas bocas de incendio, ustedes podrían hacer un precálculo. De todas formas, ya les digo, como no puedo firmarlo, este, generalmente las hace un ingeniero. Lo que sí van a tener que definir ustedes, y esto apelo a una frase de los ingenieros no tenemos corazón, que decía el ingeniero Rocha, dónde se ubican las bocas, en qué espacios del edificio, de qué manera van a estar colocadas, etcétera, etcétera, es algo que deberían por lo menos hacer un planteo preliminar ustedes. Luego, cuando pasa por el diseño final o ingeniería de detalles, podría tener algún cambio, pero el planteo inicial de distribución de bocas la tiene que hacer el arquitecto sin lugar a dudas. Lo mismo que determinar los puntos donde van a estar estas montantes de incendio, donde se van a colocar estas cañerías en vertical y, por cierto, por dónde van a ir en horizontal. Estas cañerías no van embutidas, ¿no? A menos que sean subterráneas, que vayan por suelo, ¿no? Por piso.
y en ese caso se utilizan cañerías plásticas, el PAD, por ejemplo, que es un material plástico. Estas cañerías suelen ser de hierro, de diámetros importantes, les diría que 2,5 pulgadas es el mínimo que se van a encontrar, no es un diámetro menor, van aparentes o, si quieren, ocultas por cielo raso, o en el caso de este edificio, por ejemplo, también en muchos casos eran exteriores, ¿no? Y entraban en el edificio en determinados puntos. Pero nunca, nunca jamás estas cañerías van a ir embutidas. Yo también puedo tener sistemas de gran envergadura, como estos, ¿no?, que les relaté anteriormente, automáticos, los rociadores o sprinklers. Estos combaten fuegos incipientes, o sea, ni bien se generan los fuegos, lo mismo que yo podría hacer con el combate de elementos manuales, bueno, ni bien se genera el fuego, el sistema de rociadores entraría en servicio a través de este sistema mecánico de apertura. Cubre todo el edificio a través de una red de cañerías y bocas de extinción, los sprinklers propiamente dicho. Yo a su vez tengo una reserva de agua, al igual que el anterior, en un depósito específico. Tengo bombas de presurización, igual que en el sistema anterior de bocas de incendio. Tengo válvulas que censan flujo, una red de cañería. En el caso de los rociadores automáticos se agregan estas estaciones de control que también están regulando flujos y presiones, y este sistema generalmente va interconectado con la central de alarmas de incendio. Interconectado, que es diferente que actuado. Y esto quiero que les quede grabado a fuego. Nunca jamás un sistema de rociadores automáticos va a estar comandado desde una central de incendios. Este sistema, como vimos, es mecánico. Se rompe el bulbo acá por efecto de la temperatura, aparentemente que tiene un líquido rojo. Si se generan 60 grados en el ambiente, esto se rompe. Acá la central de incendio no le da mensajes de nada, no es que detectó la central de incendio un humo y bueno, dijo, señor Sprinkle, rómpase. No es así, esto va a actuar solito, ¿no? Entonces es incorrecto pensar que esto está actuado desde la central de incendio, pero a mí me podría servir como información importante tener una interconexión con la central y saber de pronto que la bomba de rociadores automáticos se prendió, porque eso quiere decir que en algún lugar del edificio algo sucedió. Y a veces lo que sucedió no fue un incendio, a veces lo que sucedió fue un accidente. Vino alguien y no sé, lo pechó y lo rompió. Y bueno, yo rápidamente tengo que actuar para cerrar esa controladora, esa cañería, sustituir rápidamente este cabezal, en el caso que sea una falla, ¿no? Sustituir rápidamente este cabezal y bueno, y tener pronto el sistema para cuando realmente funciona, debe funcionar por de acuerdo a un incendio. Y si fue un incendio, bueno, tomar los recaudos necesarios, iniciar una evacuación, por ejemplo. Acá hay normas también que ilustran respecto a cómo se realizan estos sistemas. Además de los espacios para las cañerías y otros, hay toda una normativa que dice en qué situaciones se colocan, a qué altura del techo, el distanciamiento de acuerdo a la norma. También es algo que nosotros como arquitectos no vamos a entrar en el cálculo de estos sistemas, pero sí podemos definir las montantes, dónde van a ir las controladoras, dónde va a estar la reserva, que bueno, yo les dije que podían ser de muchos metros cúbicos, 80 metros cúbicos, no es changa. Fíjense este tanquecito que yo les mostraba acá. Esto tenían de estas secciones, acá creo que es la tercera parte del tanque o la cuarta parte del tanque, esto quedó enorme. No tengo fotos acá para mostrarles de cómo finalizó, tengo alguna, pero no en la presentación. Entonces, no es cosa menor ubicar este depósito o este lugar o definir dónde va a estar ubicado dentro de un edificio. Puedo tener otros sistemas, ¿no? Otros sistemas, de combate de incendio, que son para sistemas manuales para el personal de bombero con redes de apoyo exteriores. Por ejemplo, puedo tener una reserva y una red de distribución de hidrantes, como los hidrantes urbanos que vemos en muchas películas. Acá en Uruguay no está demasiado desarrollado, entonces yo tengo cajas equipadas, instaladas en puntos cercanos, en redes urbanas de agua, el famoso torrecita esta de ¿cómo es? De los hidrantes urbanos, donde bomberos puede conectar sus cajas.
Entonces hay lo que se llaman cajas terminales con equipadas con gemelas, o sea, eh, yo puedo tener un gabinete de incendio que no tenga una manguera, sino que que tenga simplemente una cometida con un sistema de cañería que se abre en dos, digamos, que por eso se llama gemela. Entonces, bomberos puede, por ejemplo, ir a combatir un fuego en un edificio que está muy desarrollado, conectarse al sistema del edificio e impulsar agua desde su propio sistema de tanques. O yo podría tener en este tipo de sistemas también cae en una pequeña urbanización una gran reserva de agua, por ejemplo, como las que les mostré en esa imagen o u otra configuración, hacer un sistema de distribución de cañerías por piso y poner ¿cómo es? Estos hidrantes urbanos y que bomberos eventualmente pudiera venir a hacer el combate simplemente conectándose allí y a través de sus mangueras combatir el fuego, digamos, y con sus propios sistemas de impulsión el que traen los camiones de bomberos. Vean que los sistemas son bastante variados, las envergaduras son bastante diferentes. Siempre como primer combate van a ir estos elementos portátiles, le diría que la cosa arranca ahí. Luego, si requieren ya de mediana envergadura, gran envergadura u otros sistemas, eso es algo a analizar en el contexto del proyecto particular, orientados por todas estas normas que están citadas acá. Eh, si ustedes van a la normativa local, por ejemplo, las medidas básicas que tienen son extintores manuales, señalización e iluminación de emergencia, o sea, eso es lo que tiene cualquier hijo de vecino, cualquier programa, por sencillo que parezca, el kiosquito de Doña María, y hasta determinado rango donde ya se empieza a transformar en algo que requiere de pronto de otro sistema ya de gran envergadura, pero el básico es la señalización de orientación, ¿no? Para poder encontrar la salida, la iluminación de emergencia que a mí me permita también encontrar esos elementos de combate y la propia salida, y los extintores manuales con el que yo realizo el combate de fuegos incipientes. Ese es el básico. Luego se puede empezar a complejizar tanto como lo requiera el programa de arquitectura, ¿no? El que ustedes van a tener que analizar. ¿Dudas hasta ahora de lo que hemos visto? Consultas. Yo voy a aprovechar a tomar agua. Nada, nada. Sí, una consulta Sí, sobre eso que dijiste de que el sistema de rociadores nunca va a estar controlado por la central de incendios, nunca va a pero estar actuado, puede estar ah, supervisado. O sea, la central de incendios no va a decirle al rociador automático rompete. El rociador automático se va a romper solito, pero sí puede supervisar que la bomba se prendió, por ejemplo. No sé si te quedó claro. Uy, la perdimos. o sea, le puede mandar como información de lo que está sucediendo, digamos. Claro, puedo tener un sensor de flujo, por ejemplo, en la cañería y decir, bueno, la bomba se prendió. La bomba ¿cómo es? De impulsión se prendió. Entonces yo puedo tener esa información, pero nunca actúa sobre el sistema. ¿No? Eso tiene que quedar clarísimo, porque muchas veces hay una confusión con respecto a de que el sistema de detección es el que ordena al sistema de rociadores a actuar. No es así. El sistema, como ustedes vieron, tiene una acción mecánica dentro del deflector individual donde se detectó esa temperatura, ¿no? Ni siquiera es como hemos visto, le vuelvo a repetir, las películas de Hollywood, cuando hay una tragedia o alguien se quiere escapar de algún lugar, que, que rompe o pone fuego, ¿no? Abajo ¿cómo es? De un rociador y bueno, y todo el edificio se inunda de agua. Ahí Federico tiene la mano levantada. Sí, yo quería decir que muy buena esa de que el tema de rociadores esté supervisado por la central de incendio, porque en Mm. el caso de que pase a mayores y los rociadores no puedan extinguir el fuego, podría, no sé, activarse una alarma en la central de incendio y eso automáticamente habilitaría que manden a una patrulla para que el fuego no haga efecto, en vez de esperar alguna llamada de un usuario que puede tardar temas.
Sí, o sea, también el tener una señal, por ejemplo, podría llegar a haber un fuego que no tuvo un desarrollo de humos adecuado para que el sistema de detección ¿cómo es? Lo viera. E incluso cuando yo les digo que detectores de humo no se ponen en los subsuelos, justamente es porque se puede confundir con el humo de los vehículos, pero no quiere decir que no se produzca humo. Entonces, es como complementario. Yo tengo la información en la central de incendios de que se prendió el rociador y puedo llegar a ir a supervisar que realmente es un evento de incendio o no es un accidente mecánico lo que ocurrió, ¿no? Por ejemplo, que lo pecharon, que le pusieron una escalera, no sé, las cosas más variadas. Hay cuentos hasta de generaciones de arquitectura rifa que colgaron perchitas para secar ropa en algún hotel con rociado automático. O sea, eh, puede pasar cualquier cosa, ¿no? Entonces la información de que la bomba se prendió es una información relevante para chequear que realmente se dio un incendio y dar la alarma de evacuación o generar otra acción de combate del fuego. Ahora, les diría que si el rociador automático no logra, o sea, puede pasar que el primero o el segundo, ya cuando se rompe el segundo, si no logró combatir el incendio, estamos en un problema grande, ¿no? Evidentemente, en ese lapso de tiempo, el servicio de bomberos va a llegar, las bocas de incendio también van a estar conviviendo con este sistema, o sea que bomberos va a entrar seguramente y va a empezar a tirar agua o a combatir el fuego a través de los elementos de la boca de incendio, pero ya les diría que si dos rociadores se accionaron y el incendio no se combatió, estamos en un problema grande, es un incendio importante. La otra cosa es que una vez que se rompe un rociador, hasta que no se cierra la controladora que lleva el agua a ese rociador, el rociador va a salir agua, 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 agua. ¿Hasta cuándo? Hasta que se acaben los 80 metros cúbicos, ¿no? Entonces, siempre van a tener que, eh, de alguna manera, si se combatió el fuego, cerrar ese sistema. Pues si no, el sistema va a tirar agua hasta que tire toda el agua que contenga. Una de las cosas que en la práctica, que justo el otro día discutía con un instalador, por ejemplo, decía que, y Bomberos lo pide así acá, por ejemplo, cuando ustedes hablan una boca de incendio, ¿no? Pónganle que nosotros estamos en un edificio, se da un invento de fuego, se hace un primer combate con extintor manual, se resuelve de que, bueno, que está con ese extintor manual no funcionó, bueno, estamos nosotros tres acá, hay unos compañeros, decidimos, bueno, que vamos a actuar sobre una boca de incendio. Como yo le decía, dos de nosotros van a desplegar la manguera desde la boca de incendio más cercana, nos vamos a preparar, le vamos a avisar al tercero, digamos que abra ¿cómo es? Esa boca de incendio, que abra la válvula, nos vamos a preparar, vamos a abrir el puntero y ahí en el puntero tenemos varias opciones, podemos tirar un chorro o lo que llaman chorro niebla, entonces se acciona el puntero y ya el deflector abre no sale chorro directo, sino que abre como unas más importantes donde da gotitas y después hay niebla directamente que es como agua pulverizada, yo estoy tirando pequeñas gotitas. Entonces, bomberos entrenan a las personas porque sirven para distintas cosas, ¿no? El chorro es para tratar de apagar de entrada el fuego. El chorro niebla, si no es tan puntual, ya está más extendido, bueno, me abarca una cantidad más importante de espacio. Y la niebla directamente lo que hace es enfriar, ¿no? Tratar de tirar agua y esas gotitas de calor, esas gotitas de agua, perdón, quitan calor al material. Cuando se combatió el fuego, y bueno, yo después de tirar agua, entendí que ese fuego había sido extinguido, y yo cierro el puntero, yo inmediatamente voy a tener que ir a apagar la bomba manualmente, ¿no? Porque la bomba se activa automáticamente frente a la diferencia de flujo, ¿no? Yo abrí y entonces la bomba se prende porque tiene un caudalímetro que empieza a salir agua, entonces la bomba encendió y ahí me dio todo, pero cuando yo terminé de combatir el fuego y cerré la válvula en la boca, tengo que ir a apagar la bomba. ¿Y eso por qué se los digo? Porque en realidad estas válvulas que tienen las bocas de incendio con el tiempo se pueden dañar porque esa bomba que hay que apagarla manualmente, digamos, puede dañar porque tiene una presión muy alta. Eso lo digo como anécdota porque vi en varios edificios que y lo charlé con un instalador, que estas válvulas en las bocas de incendio después perdían, ¿no? Que
las presiones que manejan las válvulas en las bocas de incendio y la presión que tiene la bomba, a veces hace que esos sistemas se dañen si no se apaga directamente la bomba. Lo mejor en este caso sería, antes que cerrar la boca, apagar la bomba y luego proceder a cerrar la boca. Esto es simplemente para los que en algún momento se van a dedicar a mantenimiento. ¿Qué tienen estos sistemas de bocas de incendio? Tienen una bomba que se llama Shockey, este, y esta bomba normalmente lo que hacen es mantienen el agua a una presión menor que la presión de servicio. ¿Qué quiere decir? Que si yo voy a tener que lograr ¿cómo es? Una presión de 7 kilos, o se miden en kilos o en bar, pero 7 kilos, vamos a decir, en la punta de el puntero de la manguera de incendio, la bomba Jockey me mantiene el agua en una presión controlada de todo el sistema que está cargado de agua cañería, es una presión menor, 3 kilos, pónganle. Entonces, esa bomba jockey tiene esa agua siempre a 3 kilos. Cuando yo abrí la boca de incendios y el caudalímetro detectó que, bueno, que alguien está accionando eso, ahí se enciende automáticamente la bomba principal, ¿no? La que me va a dar los 7 kilos. Entonces, la diferencia entre 3 y 7, esos 4 kilos, se logra rápidamente. ¿Qué quiere decir? Que, bueno, que el sistema rápidamente entra en régimen para el combate de incendio. Eso es algo que lo pide la normativa local, le diría que en el 99% de los casos, y cualquiera de estas normativas que hemos mencionado aquí también. Entonces, yo en mi sala de bombas, que no sé si en este caso, en la que yo les mostraba se ve o no, sí. Acá yo voy a tener una bomba principal. Esto es justamente, la bomba principal está por acá. Esta justamente es la Jockey, que es una bomba más chiquita. Qué lástima que no. A ver si en esta otra foto no se ve. Acá en esta foto justamente se ve la bomba principal y no se ve la Jockey. Voy a ver después si consigo una foto más importante. Vean ustedes la envergadura de esta sala de máquinas, ¿no? Y lo que es el espesor de estas cañerías o los diámetros de estas cañerías que salen de esta sala. En este caso la sala está en un nivel superior y bajan por la montante estos caños y a su vez tienen las controladoras, ¿no? Todas estos sistemas, digamos, en cada una de las montantes que baja por el edificio. Todo eso ustedes los tienen que prever en un lugar, ¿no? Un lugar físico, material. A veces llegan los proyectos este, con poca montante, ¿no? Con poca montante para instalaciones. Y si ustedes tienen que poner muchos de estos controladores porque el edificio es muy extendido, las montantes se vuelven bastante importantes dentro del edificio. ¿Alguna duda respecto a esto? ¿Algún comentario? Bueno, yo lo que les voy a decir, por ejemplo, como insisto siempre, es que tienen que leer el manual. Acá está lo que nosotros hemos tratado en la clase de hoy. Estos son los capítulos y las páginas que tienen que ver con lo que hemos tratado en la clase de hoy. Evidentemente, nosotros cuando hablamos en la clase de hoy también trajimos otros temas que tratamos anteriormente, como por ejemplo lo que vimos en la sección 1 y en la sección 3, con respecto a la combustión y con respecto a la carga de fuego. Nosotros vamos a dimensionar sistemas con tanta capacidad de agua o con tanta carga extintora como carga de fuego tengamos, digamos, dentro del edificio. O sea que esa evaluación se hizo con anterioridad. Por eso yo les decía que en un edificio arrancamos en un mínimo de 8 metros cúbicos de agua. Después va a haber que fijarse en las tablas que traen estas normas, a ver, de acuerdo a la carga de fuego que nosotros estimamos para ese edificio, realmente de cuánto va a tener que ser esa reserva, que puede llegar a ser bastante más. En el caso de una reserva para rociadores automáticos arrancan en 80, pero bueno, también la carga de fuego puede llegar a tener que implicar que yo tenga mucho más. La distribución de los agentes extintores. Los agentes extintores tienen determinada capacidad. Yo voy a tener que estar pensando en los locales, en las distancias que yo tengo para recorrer hasta alcanzar un extintor manual para hacer el combate del fuego. Todo eso de acuerdo a la clasificación que yo tenga al edificio, de acuerdo a la carga de fuego, si es baja, alta, media o ligera, como también hemos planteado nosotros. O sea, esa clasificación como en semáforo, ¿no? Es la que me va a determinar la cantidad de agente extintor que yo tengo que utilizar en el edificio. Por eso, no solo es esto, sino que es todo lo que viene anteriormente.
Y ahora traigo a colación, como para cerrar esta clase, si nadie... Ah, Federico me quería hacer una pregunta. Sí, yo tenía una pregunta, pero excede un poco el curso, ya que es de instalaciones uno en realidad, A o sea, ver, toda la parte si sanitaria. puedo la contesto. No, es simple. Las Sí. cañerías no estaban representadas con colores en la práctica, ¿no? O sea, porque en el plano se muestra rojo, amarillo, marrón, pero Ah, yo te entiendo. En los planos de sanitaria tienen una codificación de colores, justamente en expresión de planos, digamos, sí, pero que eso se representa así en la realidad. no, no, no. En la realidad, en los caños de sanitaria no tienen esos colores, por decirlo de alguna manera. Por ejemplo, vos representás la ventilación con verde, con rojo la primaria y con marrón la secundaria. Pero, por ejemplo, la ventilación, que es verde, vos vas a tener que tu caños o tu montante de inodoros va a culminar en una ventilación y ¿cómo es? Un sombrerete, ¿no? Cuando vos vas a la realidad física de esa instalación, vas a tener una montante de PVC blanca y lo que es cañería principal, o sea, lo que descargan los inodores es la misma de PVC blanca y la ventilación, que es lo que sale o que es la prolongación de esa cañería que va a los cuatro vientos con ese sombrerete, también es del mismo material, es PVC. No es necesario dotar a la instalación sanitaria de ese código de colores, digamos, en la realidad. Cuando nosotros tenemos planos de incendio, generalmente también la cañería de incendio se expresa en rojo en los planos, pero además la cañería de incendio tiene que ser roja y visible físicamente en el espacio. Por eso es que los caños se pintan así como tú los ves acá, ¿no? Acá vos mirás este techo y mirás esto, además de que vos vas a estar familiarizado, ¿no? con este tema de que estos son rociadores automáticos, y rápidamente te da la idea de que esto es un sistema de combate de incendio y que esto es un sistema de rociadores automáticos, porque te pide la norma que esté así físicamente. También dice la norma, y si encuentro la fotito rápidamente se las muestro, pues la voy a tener en algún chat de WhatsApp. Yo podría llegar a decir que por razones estéticas, capaz que en este estacionamiento no tanto, pero tuve otro caso, el arquitecto las quiso pintar de gris, ¿no? El gris, ese gris ceniza, gris plomo que se utiliza tanto, la quiso pintar de gris. Y bueno, fue bombero si no le gustó nada y en realidad le sacó la norma, le dijo, mira, acá tomá tal cosa. Le mostró el libro y bueno, tuvo que dar un paso atrás, que no era el arquitecto, ojo, era el decorador el que planteaba este tipo de cosas. Y tuvieron que señalizar las bocas de incendio de determinada manera. ¿Qué pide? Dice que te admite, si por razones de estética no querés que las cañerías estén pintadas de rojo, bárbaro, hacerles un anillado, que creo que el espesor son 5 centímetros, un anillado de 5 centímetros de color rojo cada tantos metros, que ahora no recuerdo con exactitud cuántos son, y en los cambios de dirección. Entonces, ¿qué quería decir esto? No, vamos a tratar de imaginárnoslo porque no sé si tengo la fotito a mano para buscarla. Que si esto yo decido que lo pintara de gris porque, bueno, no me gusta, porque acá la estética, que en este caso no aplica, pero pónganle que yo hubiese pintado esta cañera de gris, entonces yo tenía que poner un anillo rojo acá, un anillo rojo acá, un anillo rojo acá, y después cada tantos metros un anillo rojo. ¿Qué me quiere a mí decir esto? Bueno, que eso es una cañería de incendio. Lo mismo sucede físicamente en la realidad y lo van a ver así con las cañerías de gas. Las cañerías de gas, cuando uno las ve dentro del edificio, son amarillas y la legislación vigente obliga a que sea así. Esto es porque, no sé, porque si alguien está haciendo una obra dije, tenga precaución, ¿no? Diga, ojo con esto, ¿no? No le voy a tratar de no pegarle, tratar de no sé qué, no le voy a pasar con la moladora, no, esto debe ser un caño de agua, ensúcate, porque puede haber un lío importante. Por eso es que se utiliza esa codificación que en este caso es real, ¿no? Como le decía Federico, vos fíjate que acá, en esta obra, yo ya tengo apiladitos los caños que a mí me llegaron de fábrica así de esta manera, ya pintados con esmalte antióxido, con las dos manos de pintura epoxi roja, y así llegaron al lugar y se montan así. Y así queda. Digamos, este va a ser el aspecto que va a tener este final, esta cañería. Lo mismo que acá en esta sala de máquinas, ¿no?
así están. En el plano también están dibujadas en rojo, pero en la realidad están en rojo. A diferencia que en instalaciones uno que el código de colores es simplemente orientativo en los planos y que los materiales y cómo se ve puede ser totalmente distinto a lo que está dibujado. ¿Quedó claro, Federico? Sí, gracias. No, la duda era un poco boba y era si se No, confundía pero caños no es de toma de boba, ¿eh? incendio con la de aguas negras. No es boba. Ahora te voy a mostrar algo. A ver si lo tengo. Esperen, porque es muy gracioso esto. Yo lo debo tener. Pero además yo creo que independientemente del color, me parece que el grado de exposición ayuda porque vos no ves usualmente los caños de sanitaria, salvo que, bueno, no sé, no tengas un cielo raso, pero me parece que Claro. a diferencia de esto que sí o sí tenés que verlo porque es importante. Es que es un tema de seguridad. Cuando son instalaciones de seguridad, es importante que estén señalizadas de manera adecuada. A ver, yo ahora a vivo me voy a mandar a mí misma, y se los voy a compartir en el chat, unas fotos porque son maravillosas. Este, porque no, justo no las bajé, pero me parece interesante que las tengan en un grupo de gente que estamos, ¿cómo es? Somos todos técnicos de bomberos, nos mandamos cosas que encontramos por ahí, por la vida, que no son correctas, ¿no? Por decirlo de alguna manera. Pero vienen al comentario y no tengan, digo, el momento de hacer las preguntas es ahora, digo, después este, vienen los problemas en la realidad, ¿no? Porque a veces no se entendieron las cosas realmente como son. Y bueno, hay estos errores, ¿no? Se caen estos errores que a veces son involuntarios. Yo creo que hay gente que no, el decorador, que capaz ¿cómo es? Que quiso en ese programa que yo le decía poner las cañerías en gris, las veía desde un punto de vista estético y él no tenía ni peregrina idea bueno, que la normativa exigía por un tema de seguridad que tuviera un código de colores bastante estricto. Y bueno, y en ese caso el arquitecto que estaba en la obra no lo tuvo, no lo atajó, por decirlo de alguna manera, y llegó a una etapa donde ya la cosa estaba hecha y tuvo que haber una intervención posterior al cierre de la obra, que no les resultó para nada agradable. A ver, dejo de compartir un momento que me voy a descargar estas fotitos que me acabo de mandar y les muestro porque hay cosas muy interesantes. Y después me voy a hacer una carpetita porque así las tengo a mano porque hay cosas maravillosas. Maravillosas, chiquilines. Acá las tengo, ¿no? Vamos a compartir. Voy a compartir el escritorio ahora que me facilita un poco la tarea. Miren esto. Qué maravilloso. ¿Qué es esto? ¿Algunos se Un animan? horror. El mundo deco lleva las bocas de incendio. Esto lo hizo un decorador en un hotel. Acá había una boca de incendio, a ver si tengo Una duda, ¿le estaba decorando o le estaba camuflando? ambas, ambas. Era una pared en un piso 10 donde estaba ubicada una boca de incendio y bueno, hizo este mural que está lindo, ¿no? Estamos viendo y que iba así como por el techo. Todas las habitaciones están decoradas de manera muy especial. Es una persona de bastante renombre en su tarea y bueno, se le ocurrió hacer esto que cuando Bombero fue al edificio casi que se cortan las venas con la boca de incendio y evidentemente lo observaron y bueno, y al final el pobre hombre tuvo que transigir en esto, que no le hacía mucha gracia, pero bueno, está. Y después por ahí, ¿no? Por la vida me encontré con esto, que acá, no sé si ustedes vean, en el local que tenía una decoración, no sé, que acá con amarillito y negro y bla, bla, bla. Bueno, la persona acá, no sé a quién, se le ocurrió pintar el caño del rociador automático con amarillo, para que quedara
con la deco del local. Digo, yo si miro, a ver, yo si miro esto, digo, es un caño de gas. Y está mal de que yo lo interprete de esta manera. Esto es un caño de incendio. Bueno, está como él le tenía amarillito acá, lo quiso pintar de amarillito, tenía otros detalles en amarillo local. Es un error, o sea, un error muy grande. Lo otro es un horror, pero esto es un error, ¿no? Porque induce a problemas, induce ¿cómo es? A equivocación. Y esto es justamente para que, o sea, está pintado de rojo justamente para que se sepa que eso es un elemento de seguridad y tengan cuidado en su manipulación. Hay edificios, y no tengo la foto acá, que los tienen pintados las cañerías de blanco, bueno, porque el techo es blanco, deberían estar en ese caso, tener el anillado, como yo les decía, que también es algo que después voy a buscar la foto y se lo voy a mostrar. En este caso, digo, yo podría llegar a decir que mi decoración del local a mí me exige tener esto en amarillo y anillarlo, ¿no? Parecería la bandera de Cataluña en ese caso, quedaría espantoso. Por suerte no pintó el deflector propiamente dicho, porque eso sí que hubiese sido tremendo. Por lo que vi acá, el deflector no lo pintó de amarillo. Horrible. Y estas cosas se ven, ¿no? O sea, hay que solo saber mirar. Voy a compartir una cosa acá. Esto no. Esperen que voy a cerrar que tengo un montón de fotos abiertas. Estas. Vamos a compartir por último la clase y ya terminamos, que estamos en los minutos finales. Volver al principio, ¿no? Lo que habíamos visto en la primera clase, que nosotros teníamos un marco técnico, un marco social, un marco legal y normativo y un marco de análisis de proyectos. Y que el proyecto de medidas de seguridad estaba ubicado en este lugar. Entonces nosotros vimos mucho de tema técnico, de cálculo, diseño. También hicimos un análisis de riesgo, que esto no estamos exentos nunca de hacerlo. Y bueno, permanentemente hemos mencionado lo legal y lo normativo y las responsabilidades, sobre todo, ¿no? Como proyectistas de todo esto. Y bueno, hay un marco social que exige determinadas condiciones también y a veces es la que impulsa el cambio. Y bueno, nuestro proyecto, el ideal, el proyecto de medidas de seguridad ideal contra incendios se va a ubicar acá. Tiene que contemplar absolutamente todo esto. De ahí su complejidad, ¿no? Porque si yo me voy muy a lo, me exijo, ¿no? Y hago un nivel de exigencia muy alto, muy superior de pronto a lo que me pide la normativa, ya me estoy ubicando como por fuera de esta, ¿cómo es? O excediendo determinada, o sea, intencionalmente esta burbuja y de pronto obtengo un proyecto caro, ¿no? Que capaz que es un costo que económicamente no estaría bueno incurrir. Y al revés, si yo no hago un adecuado análisis de riesgo, me voy de este sector y bueno, me tiro para otro lado y ya no cumplo con estas burbujas porque bueno, ponderé el riesgo de manera inadecuada, muy bajo, no hice realmente un análisis adecuado de lo que requería mi edificio y a su vez, en vez de excederme, me quedé corta, ¿no? Me quedé corta en las disposiciones que yo había establecido. Bueno, esto siempre tienen que tenerlo presente, siempre tienen que ver, digo, contemplar todos estos aspectos dentro de lo que es seguridad contra incendio. Yo voy a ver si encuentro otras fotitos interesantes como esta que les mostré ahora, que me parece bastante provocadora. Tengo una serie que no sé dónde la tengo guardada, del mismo edificio, con respecto, capaz que la traigo a la clase que viene, con respecto a lo que era todo el ocultamiento de las salidas de emergencia, bueno, todos unos problemas, porque bueno, el mundo de eco llegó a las salidas de emergencia y bueno, las salidas de emergencia no eran tan evidentes como deberían ser, obviamente hubo que hacer algunas actuaciones sobre eso, pero podemos encontrarnos con ese tipo de cosas, ¿no? En la realidad profesional, a veces de tener que interactuar con diferentes personas que tienen diferentes intereses en el proyecto, ¿no? Uno le interesa la funcionalidad y la seguridad y a otro le interesa cómo se ve y los aspectos estéticos, mucho más en este caso que los propios arquitectos, o sea, era un decorador, y bueno, está, y eso tiene que estar compatibilizado. Digo, hay maneras de armonizarlo correctamente y bueno, a eso es lo que se pretende llegar
a través del proyecto en todos sus aspectos. Bueno, la clase que viene, el miércoles, yo voy a traerles, que ya lo estoy pensando con qué ejemplo vamos a tratarlo, un ejemplo inventado obviamente, pero un ejemplo de aplicación. Vamos a calcular vías de evacuación y vamos a ver lo que vimos anteriormente, también tener otras consideraciones de las secciones anteriores. Si no tienen ninguna consulta, ya son las 10, damos por cerrada la clase de hoy y bueno, igual me pueden preguntar la clase que viene si les quedó alguna duda. Bueno, chicos, buena jornada. Nos vemos el miércoles. No,